tenemos aquí en la revista informativa Hola Mundo a Mariusi Navarrete. Ella es gestora cultural de Plataforma y también es miembro activa de Arte y Cultura en Movimiento, que es un proceso cultural que viene desde hace algunos años en la provincia de Imbabura, y ustedes van a hacer este día sábado un lanzamiento de la candidatura para las elecciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura. Bienvenida, qué gusto tenerte aquí, Mariusi. Hola, Amanda, muchas gracias a Radio Medio Mundo, a tu espacio, esta revista, y también a todas las personas que nos están escuchando. La cultura es fundamental para la transformación de la sociedad. Si no le miramos como sociedad a la cultura, estamos perdiendo la herramienta primordial para el cambio de esta sociedad. Sabes que la Casa de la Cultura creo que últimos años ha perdido su proyecto inicial de origen, de cómo se creó, para qué se creó. ¿Por qué crees que pasó eso? Bueno, primero hay que entender en qué contexto aparece la Casa de la Cultura, Ujú. ¿no? Cuando el país había perdido ese sentimiento, estábamos derrotados después de una guerra y la idea de Carrión era volver una potencia cultural Claro. al Ecuador, después de haber perdido territorio, de haber perdido, como digo, una guerra y de tener una moral baja, aparece la Casa de la Cultura. Y aparece la Casa de la Cultura desde un pensamiento socialista, porque eso era lo que era Carrión. Sin embargo, al pasar el tiempo, se convierte en un espacio elitista, clasista, donde no se comprende la diversidad artística y cultural que tiene el país y se posiciona más bien como un club de personas que tienen un cierto grado, sobre todo de literatura, ¿no? Pero se desconoce las otras expresiones y la profundidad cultural que tiene el Ecuador. En el año 2016, cuando se aprueba por fin la Ley Orgánica de Cultura, se democratiza la casa y se abren las puertas para que los miembros reconocidos por el Ministerio de Cultura a través del RUAC, del Registro Único de Actores Culturales, podamos ser parte de las asambleas para elegir. Eso es un golpe para las personas que están dentro, porque están viendo como que hay una incursión de personas que no somos merecedores de estar ahí. Pero sin embargo somos los que estamos en la calle haciendo los procesos culturales. Pero es democrático que se Claro. pueda elegir un presidente con la participación de todos los gestores culturales. Primero, bueno, yo pienso que hay una falencia en ese ámbito. La primera, claro, votar en los núcleos es fundamental porque estás en tus territorios, conoces a las personas a quienes le estás dando la confianza para que dirija una institución pública, ¿no? Ojo, porque tiene autonomía, por supuesto, pero es una institución pública con recursos públicos Ujú, que tiene que pasarle informes a la ciudadanía como tal. ujú. Y entre ellos, obviamente, a los actores culturales, pero, se pierde la posibilidad de votar por un presidente nacional. Entonces, ahí se convierte en una especie de colegio electoral, donde solamente votan los directores. Y esa parte sí es la que nosotros como plataforma cultural, peleamos mucho en la reforma, no lo logramos, porque hay mucho cabildeo y muchos intereses, y para mí es un proceso bastante oscuro, por decirlo menos. Ujú. Sabes que bueno, la sede es como que tiene su propia dinámica, pero también hay núcleos culturales a nivel de las Las provincias. En provincias. otras provincias, la Casa de la Cultura tiene más actividad cultural, hay núcleos en Extensiones. cantones, extensiones, Ujú. mientras que acá es una Casa de la Cultura distinta. Tuya ha sido candidata también las elecciones Anteriores, pasadas. ajá. Ya, ¿qué lectura podrías hacer al respecto de tu participación y de cómo está actuando en este momento la Casa de la Cultura? Mira, yo pienso que también hay que hacer un análisis desde el sector cultural independiente, ¿no? Hay gente que se inscribe en el RUAC, que no entiende, la dinámica de este derecho que tenemos para votar, pero también, al no involucrarse, hay veces que la gente dice: "Es que la gente no va a la casa", ¿no? Sí, pero también, ¿qué hace la casa para abrir las puertas? Entonces, la gente no se siente representada. Como no se siente representada, no quieren ir, no quieren ser parte. Las asambleas
Tuviste que ahora hubieron 2 asambleas, pero porque era un requisito para ser parte de la junta electoral y del sector independiente, así, independiente, realmente creo que fui yo de las pocas que estuvimos, pues yo no soy miembro de la casa, yo soy miembro RUAC, por más de 10 años, pero no soy miembro de la casa, pero claro, obviamente yo estoy porque quiero ser, o sea, conocedora de qué es lo que está pasando en el proceso, Ujú, pero sigue siendo igual un proceso bastante manipulado desde la dirección de la casa. Entonces, viene la junta electoral donde hay 3 vocales, principales, 3 suplentes. El directorio puede escoger a quienes ellos quieran y ponerlos en el orden como a ellos les plazca. Y, obviamente, los que no somos de su gusto, somos vocales suplentes, para no tener ni voz ni voto. Entonces, yo estoy ahí. Ya estoy ahí, nos hicieron un chat donde no hay un solo mensaje y bueno, si en el pasar del tiempo no hay nada, tocará no más que renunciar a un espacio que no te está mostrando transparencia, no te está ujú. mostrando absolutamente nada. Sigue siendo, como yo te digo, un espacio bastante manipulado. Pienso que hay que aprender. Yo soy una persona que aprendo todos los días. Aprendí del primer error, porque, hay que tener en cuenta, hay gente que dice: "La Mariux ha sido candidata en 3 ocasiones". ¿Cuáles 3? Y solamente han habido 2 y, solo fui candidata en una ocasión, Ujú, ¿no? Entonces, en la primera vez nos dividimos, sí, por egos personales de grupos y todo, y perdimos. Y yo no suelo decir: "Perdió este, perdió el otro", perdimos todos. En la segunda elección procuramos hacer la unidad, pero igual, siempre habrá alguien que procure boicotear y perdimos. Y vuelvo y digo, no perdí, perdimos. Entonces, ujú, si no hemos aprendido con eso, ¿qué vamos a tener? ujú, La misma secuencia y que igual, de todas formas, compañeros que pueden creer que van a tener espacio en un tipo de administración que siempre ha sido excluyente, ujú. se siguen equivocando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llamar a la unidad, bajar las pretensiones personales que uno pueda tener y procurar el proceso. O sea, el proceso es la unidad y buscar los candidatos que aglutinen. A mí me van a ver apoyando a los que aglutinen, donde haya mayor posibilidad de lograr una casa de la cultura que sea un espacio de administración pública de la cultura, no un espacio de simplemente reunión entre conocidos y amigos, porque eso no es la casa. Sabes que desde que se hizo la ley de cultura y permitió que los gestores culturales se inscribieran en este registro único de actores y gestores culturales del país, como que eso la gente, los miembros de la casa, no lo vieron con buenos ojos. Entonces, han estado siempre tratando de atacar a la gente que quiere incluirse dentro de este proceso democrático. Y lo han hecho por varias maneras, desde lo jurídico, desde lo administrativo Ujú, y desde el discurso también, claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, he estado viendo en las redes sociales donde la gente en Imbabura, varios gestores culturales que han votado en las anteriores elecciones, dicen que los han excluido y Ujú. que no les han dado, y que no saben que por qué se los excluyó. Entonces, ¿tú conoces al respecto de la gente que se la ha excluido dentro del padrón electoral? Y aparte de eso, es que se ha puesto como un reglamento donde la persona hace 2 años que fue inscrita es la única que puede estar registrada en el padrón. Mira, nosotros como plataforma cultural peleamos, yo puedo decir, peleamos en las elecciones anteriores porque nos pusieron un reglamento donde teníamos que enviar una carta de solicitud para votar, porque utilizaron la misma ley que en el artículo 159 dice que para poder ser parte de la asamblea de elecciones participan los miembros de la Casa de la Cultura y los miembros RUAC que quieran. Y eso sigue diciendo porque no se aprobó la reforma, ¿no? Nosotros ya hicimos cambiar, pero el presidente vetó la reforma y está en el congelador. Pero entonces ese que quieran, en ese tiempo, quienes representaban a la casa a nivel nacional, que era el señor Camilo Restrepo, y los directores de los núcleos que le apoyaban, hicieron un reglamento en el que decía, para saber si quieren, que presenten una carta diciendo: "Sí quiero".
Hubieron muchas, muchas acciones de protección en el país. Ujú, Incluso hicieron una aquí en Imbabura, pero estuvo mal planteada porque le hicieron una acción de protección al director del núcleo y él no fue el que hizo el reglamento. Tenía que plantearse a la nacional. Al final ganamos nosotros, Plataforma Cultural ganó la acción de protección en el Cañar con nuestro coordinador Diego Saquicilí. Y el padrón se abrió, pero faltando, ¿qué? 10 días para las elecciones, la gente ya estaba desmotivada, algunos pues ya no pudieron presentar candidaturas, los que no pudieron presentar candidaturas llamaron a que no vayan a votar o que voten por los que estaban para no dar el paso, eso pasó aquí en Imbabura, y luego se celebraron con una parrillada, o sea, cosas muy absurdas desde el sector, porque no se conciben, o sea, no se entiende cuál es el proceso. Pero esas mismas personas, en cambio, los directores de los núcleos que estaban en contra de ese reglamento, ganaron la sede nacional y ahora son ellos los que nos vuelven a hacer otro reglamento excluyente donde dice, o sea, no puedes votar si es que no estás 2 años en el padrón, primero. Eso es brutal, porque hasta para elegir al presidente de la república el padrón se cierra cada 6 meses y ujú, antes se cerraba 90 días antes y ahora son 2 años. Pero eso no es lo peor. ujú, Lo peor es que el reglamento decía que tenía que publicarse en febrero del 2024 el padrón. ujú. Y como nuestro sector es bastante, eh, o sea, espera al momento, ¿no? No es Ujú. A previsible. última hora. Entonces, claro, nosotros sacamos, los núcleos publicaron el padrón. Ujú, No el padrón, el registro electoral, porque luego salía el padrón. Y ahí decía, tienes 20 días para mirar si estás en el padrón y si no estás, pedir que te pongan. ujú, Pero la gente no vio. O sea, en el caso mío, yo, por ejemplo, entré, vi que estoy yo, están algunos amigos, bueno, sí votamos. Pero claro, yo no los conozco a todos. Y ahora que estamos en el proceso, hay más de 10 actores culturales de nuestro sector que han sido eliminados del padrón y ujú, que sí votaron en las elecciones anteriores y que no se han cambiado de provincia. ujú. Entonces, no, o sea, fue una falla. Sí, fue una falla. ¿Y por qué no están excluidos gente de la Casa de la Cultura, pero sí gente del RUAC? Ujú. Entonces, así se mueven los hilos de una transparencia que no existe en estos procesos. ¿Crees que en algún, o sea, ustedes han estado convocando a la unidad, han hecho reuniones con gestores, con actores culturales? ¿Cómo qué lectura tienes tú de los gestores, de los actores, de los artistas culturales? ¿Cómo está la situación de la gestión cultural de los artistas en el país en torno a las elecciones y al interés que tengan de participar en las elecciones? Bueno, como tal como el interés, hasta ahora ellos no entienden qué debe hacer la Casa de la Cultura por ellos. Primero, entender que cuando la Ley Orgánica de Cultura fue aprobada, se eliminaron las direcciones de cultura del Ministerio de Cultura en las provincias. Ujú. Aquí en Imbabura no se siente mucho eso porque los compañeros quedaron a cargo de la fábrica Imbabura y sin ser sus Han competencias, tratado de coordinar, ellos, ¿no? exacto, o sea, ellos como que buena nota nos acolitan en los proyectos, pero no son sus competencias. O sea, lo hacen porque son buenas gentes, ya, Ujú, tengamos claro. Pero quienes tienen que hacer eso eran las casas, los núcleos. Pero ujú, ¿cómo le pides eso a un núcleo que no tiene un técnico? O sea, no tiene personal técnico. Nosotros tenemos acá en el núcleo más personas que se encargan de cuidar los espacios, el teatro, la amplificación, la biblioteca, no hay personas técnicas. Si imagínate que cuando fue el tema del teatro no fue el teatro del barrio, fue Arte para Todos. Y yo participé con un proyecto y gané. Y como yo tengo discapacidad, yo saqué 20 puntos más uno sobre 20. ujú. Pero resulta que en el proceso hubo una falla en el Ministerio de Trabajo. Y claro, yo decía, pero ayúdenme a solucionar. Y ellos decían, no sé. O sea, no sabemos cómo se hace. Ya porque no hay el conocimiento. Si yo les llamo y les digo, ¿qué convocatorias tiene el IPSI? ¿Qué convocatorias hay? ¿Quién es lo más cercano que yo tengo del ministerio o del sector cultural en mi provincia? Es la Casa de la Cultura. Ujú, La ley le dio tácitamente esas competencias y no las han podido asumir. En el debate de la reforma a la Ley Orgánica de Cultura en un inicio, el secretario general de la casa decía, no podemos asumir eso, que les devuelvan nomás las direcciones de cultura. Nosotros dijimos, chévere, qué bueno. Luego cambió el gobierno del señor Lazo por el señor Novoa y vinieron con otro planteamiento, en cambio, de decir lo siguiente.
Nosotros tenemos infraestructura en todas las provincias, la casa, ¿no? Entonces, mejor denos el presupuesto del ministerio. Ujú. Y nosotros decimos: "Dios mío, si ahorita con el presupuesto que tienen las puertas están cerradas, les dan más presupuesto, no tienen personal técnico, no saben cómo manejar, estamos fritos", porque como quiera, se puede aplicar y hacer los concursos y las convocatorias hasta al IPSI. Pero sabes que lo que hemos escuchado de los actuales, las personas que administran la Casa de la Cultura en Imbabura es que primero se quejan que no tienen Ujú. recursos, se quejan de que son poco personal y de que los gestores se quieren tomar la casa. Sí, nos queremos llevar las paredes del techo. ¿Por Es qué que, crees que hay de esa resistencia y mira, ese lenguaje que a veces la gente dice, entonces, ¿para qué vamos a entrar a la casa si si no está en hay esas ni plata ni condiciones? nada. Mire, hay algo que tiene la Casa de la Cultura y no se valora, Ujú. se llama institucionalidad, porque a través del nombre se pueden hacer convenios a nivel nacional e internacional. Yo me recuerdo en la campaña anterior, yo les decía, eh, tenemos la posibilidad de trabajar con recursos del 150% del Posibilidad. deducible del impuesto a la renta. Y no era 150, ahí era solo el 50. Ujú, Ahí era solo el 50. Después le subieron al 150. Y el otro candidato, el que ganó, decía: "Eso es mentira, esa señora miente, eso ujú, no existe". Y yo decía: "¿Cómo es que no existe? No han leído la ley, ujú, no conocen, las, posibilidades tributarias que se tienen desde el sector cultural". ¿Por qué? Porque no tienen técnicos. Nosotros sí tenemos los técnicos, pues, o sea, tenemos el personal que tiene la posibilidad, que ha ganado que tiene éxito en estas cosas y ujú, que entiende que se puede buscar financiamiento aparte de lo que tiene la casa, porque la casa, el 80% de su recurso se queda en gasto ujú, corriente, ¿no? ujú, Como dice el director, ustedes quieren entrar por el buen sueldo que se gana, o sea, no, o sea, no, hay espacios cerrados que no se potencian, que no se hace acciones culturales, que la casa solamente funciona en horarios de oficina de lunes a viernes. Y la gente que quiere consumir cultura también trabaja, necesita otro tipo de horarios, pero no hay esa visión, ¿no? Porque nosotros desde la gestión real, desde la gestión cultural independiente, tenemos mucho más conocimiento que los burócratas de la cultura. O sea, ellos están para ganar su mensual y está bien, pues, o sea, son empleados, pero no son gestores. O sea, gestores somos los que estamos afuera, ¿no? Por ujú. eso cuando todo el mundo se pone gestor, no, no, o sea, tampoco. Hay gente que son burócratas de la cultura, que no está mal, yo no estoy en contra de la burocracia, cuando es efectiva, cuando es eficaz y hace procesos eficientes. Entonces, hay que comprender eso y decirle a la gente: "Miren, compañeros, ustedes tienen un espacio acá". O sea, tienen un espacio para que presenten proyectos. Si no hay cómo financiarlos, hay que buscar el financiamiento, pero no puede ser posible que en la alcaldía anterior le entregaron a la Casa de la Cultura, que yo no digo de Imbabura, yo digo de Ibarra, de Ibarra, del centro de Ibarra, porque Ujú. ni siquiera los cantones, perdón, las parroquias rurales están vinculadas. Pero, ¿para qué les dieron $130,000 y algo más? Para arreglar el techo. Salen dineros desde cultura, desde el municipio, que serían bárbaros para potenciar actividades culturales, pero para infraestructura. Y yo no estoy en contra de que la casa se caiga, pero también hay que tener una visión de desarrollo cultural, Ujú. no solamente de lo que suele decir un querido amigo Juan Carlos Morales, la patrimonialización de la cultura. Es decir, Ujú, creer que eso es un patrimonio privado de esas ujú, personas. Y esa es la falla. Por eso dicen, claro, se quieren tomar, quieren venir las huestes de Jerjes a tomarse la ujú, casa y una suerte de un miedo, ¿no? Y claro, a la gente se la domina a través del miedo, ujú, pero también el impulso que mueve a los actores culturales es precisamente sostener sus procesos culturales. ujú. Entonces, sostengamos el proceso cultural real que debe tener la Casa de la Cultura. Ustedes tienen este sábado, han venido trabajando desde hace mucho tiempo y han estado activos y este sábado 31, según lo que veo la invitación, el Ujú. sábado 31 van a hacer un Sí, lanzamiento, un sí. tipo de lanzamiento, asamblea de una candidatura, que sería un equipo de Ujú. trabajo del candidato a director y los Sus vocales y vocales. sus alternos, que son Ujú. el equipo de cinco
de 5 personas que van a estar. Cuéntanos un poco cómo se han estado organizando, cuál es la idea, hacer una tú me estás proponiendo una reingeniería de la Casa Así de la es. Cultura, ¿se puede hacer? ¿Es posible? ¿Cuáles son las propuestas e ideas? Claro, bueno, hay que tener en cuenta que algunos empleados de ellos están, unos con el código de trabajo, otros están con, con la LOSEP. Entonces hay que analizar, ¿no? Pero también hay posibilidad de buscar el financiamiento para tener personal técnico. Ujú, Porque eso es lo que necesitamos. O sea, nosotros sí, claro, necesitamos gente que controle que no se esté inundando el patio, que no se haya una gotera, o sea, que se abran, se cierran las puertas, ujú, por supuesto, pero esa no es la labor de la Casa de la Cultura. ujú, Tampoco la labor de la Casa de la Cultura es entregar los espacios de afuera sin que haya un proceso de integración o de democratización incluso de esos espacios. ujú, Sí, porque créeme que ya prácticamente hay gente que debería vivir en esos espacios ya. O sea, ujú, pasan años. ujú, Pero ¿cuál es el proceso cultural en el que se han vinculado más actores culturales? No ujú, existe, no existe. Entonces, por supuesto, hay que ir a un proceso de reingeniería. La candidatura que Coalición Arte Cultura va a poner a disposición de las voluntades de los votantes, porque eso es importante, ¿no? O sea, sí es importante entender, son 1,077 personas en el padrón. De ellos hay como 16 que están entre repetidos y fallecidos. ¿Ya? ujú. Entonces, pongamos que hay 1,060 personas. Ellos son los votantes. En la Casa de la Cultura hay un ausentismo superior al 60%, que eso es lo que procuramos ahora evitar, que la gente vaya, vota, vaya y pregunte cuáles son las propuestas. O Ujú, sea, me parece que es importante que los actores culturales que hemos estado afuera, que hemos sido independientes, que hemos sacado adelante el arte, la cultura de Imbabura, que hemos sido referentes incluso hacia afuera, levantemos la voz y digamos, a ver, o sea, ¿qué tenemos en la casa? ujú, Hay provincias como Chimborazo que estaban preocupados porque solo tienen 6 extensiones y quieren tener 8 extensiones, es decir, una extensión en cada cantón. Y yo decía: "Dios mío, Imbabura no tiene ni una sola extensión". No ujú. hay nada en Otavalo, no hay nada en Cotacachi, que Sí, la son propuesta sería como hacer extensiones de la Casa de la extensiones Cultura, en ¿sí está bien? algunos cantones. Nosotros Ujú, sabemos que ellos no son remunerados, pero hay que ujú, buscar la vinculación con los GATS, ujú, que también son parte del Sistema ujú. Nacional de Cultura. Hay que conocer la ley, hay que leer la ley y las posibilidades más allá de la parte muy Normativa personal también. también, ¿no? Y de los egos personales, ¿no? Ujú, O sea, entender y saber que es ujú, posible hablar con los alcaldes, que es posible hablar con las juntas parroquiales, que ujú, ellos también tienen recursos para cultura, que muchas veces lo único que se utiliza son en eventismos y no ujú, se sostienen procesos. Pero ¿quién tiene que articular? El brazo ejecutor de la política pública es la Casa de la Cultura, según la Ley Orgánica de Cultura. ujú. Entonces hay que ir mentalizando a los actores culturales para que entiendan esto. Y claro, el día 31 en Ibarra vamos a hacer el lanzamiento de una lista que se está estructurando, que hemos logrado conversar con muchos sectores, sectores grandes, sectores representativos de los cantones, Ujú, porque, bueno, nosotros nos hemos dado el tiempo suficiente para tener las conversaciones, ujú, porque no por mucho madrugar amanece más temprano. Las elecciones son en agosto. Las candidaturas se inscriben formalmente entre el 9 y el 16 de junio. ujú, Y nosotros hemos venido trabajando todo este tiempo y seguiremos trabajando todo este tiempo para que la lista represente cosas básicas. Primero, representatividad de los cantones, ujú, diversidad cultural, ujú, ¿sí? Y también diversidad en las disciplinas artísticas. Porque no podemos decir, vamos a hacer una lista de músicos. ujú, ¿Y qué pasa con los artistas escénicos? No, hagamos una de pintores. ¿Y ahí qué pasa con los músicos? ujú. Tenemos que estar involucrados todos, porque desde afuera nosotros estamos sintiendo todas estas necesidades y tenemos muy claro qué es lo que queremos hacer. Sostener procesos no es fácil, pero es necesario. Y como digo, no podemos tener una institución que solamente cree eventos sin sostener procesos.
Muchísimas gracias, Ujú. Marius. Y entonces, invitados el día sábado que van a realizar esta convocatoria. Es más, ya veía que están entregando las invitaciones Sí. físicamente y también en las redes sociales para saber quiénes son los. La gente está esperando cuáles van a ser los candidatos de Coalición Arte y Cultura. Y decía que hay una diversidad también de candidatos y veo que estaban proponiendo como alianzas Que sí las hemos de logrado. jóvenes también, Ujú, los sí, sí. candidatos, ¿no? Candidatos jóvenes, candidatos Con con experiencia, con sí, trayectoria. y como yo les siempre les digo a los compañeros que ya no somos parte de la lista, ¿no? Pero Ujú, somos parte del equipo. A ujú. mí muchas veces, la gente dice: "Es que hay que estar". Yo prefiero, más allá del protagonismo, saber estar. Y el saber estar significa, a ver, estos son los espacios que se puede trabajar. Plataforma cultural, y con esto quisiera que se entienda que el proceso no es de Imbabura, el proceso es nacional. Y después de esto hay una elección de un presidente o una presidenta a nivel nacional, que eso es también muy importante. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos candidatos en varias provincias. El enfocarse ellos es en ganar su núcleo. Y más allá de eso, nosotros como equipo nacional estamos trabajando para generar una candidatura o apoyar una candidatura a nivel nacional, pero un personaje que en realidad no sea tanta la parafernalia, sino que en realidad le demuestre a la gente que es un cambio. Mire, en el proceso pasado, la actual administración se basó en quererle cambiar el nombre a la casa. A mí me decían, ¿qué opinas tú? Le digo, o sea, ¿para qué le cambias el nombre a la casa si no cambia la forma de administrar? Entonces eso es algo decorativo. El día que en realidad haya un cambio en la forma de Se administrar la nota. casa, Ujú, ahí será la casa de las culturas. ujú. Si no, nunca será. Okey, muchísimas gracias, Marusi, qué gusto haberla tenido aquí.